La aseguradora se compromete que si Víctor requiere una atención médica en un hospital privado, le va a pagar, obviamente con ciertos conceptos que Víctor también tiene que pagar, Correcto. hasta 150 millones de pesos. Digo, para quienes no sepan, es cuando naces fisiológicamente con ambos sexos, pero eso quiere decir que te quedaste a la mitad de muchas cosas, o sea, que tu intestino, en este caso el de Alina, no estaba completo, y tenía múltiples problemas. De poco más de 70 millones de pesos. Hay días que no los gano, güey. ¿Estás de acuerdo, güey? Entonces, nos desvivimos más rápido. Más rápido, ¿no? Entonces, mujeres enfermas, nosotros nos desvivimos. Si están en YouTube, vean la cara de Arturo. El sistema público de nuestro país, que es mejor que el de Dinamarca. No es como en Dinamarca, es mejor. Mi abuela falleció por no tener un seguro de gastos médicos. Yo antes no era O sea, asegurador. tú también lo atribuyes a eso. Tengo colegas que han pagado más de $500,000 la noche. La noche, güey. En terapia intensiva. Ahora eso. Bienvenidos al podcast que te sacará de tu desastre financiero. Aquí no te convertirás en millonario de la noche a la mañana, pero sí aprenderás a no ser la oveja negra de la familia por falta de educación financiera. Porque no queremos que seas el primo que siempre pide prestado, el hermano que invierte mal o el hijo que habita eternamente la casa de sus padres. Así es que únete para aprender y deja de ser la oveja sin lana. Buen día a todos y bienvenidos a este nuevo episodio en La Oveja Sin Lana. La verdad es que estoy muy emocionado de arrancar este nuevo episodio porque hace rato que no grabábamos tú y yo solos, Vic. Sí, ya teníamos, bueno, bienvenidos a todos a otro episodio. Ya ¿qué, güey? ¿Como el número 70? Pero no, digamos, es de la tercera temporada. Vamos en más de 10 episodios en la tercera temporada. Pero este episodio ya lo habíamos grabado en su momento, a inicios de La Oveja Sin Lana, hace 3 años, ¿no? Entonces, es tan repetitivo y es algo que vemos todos los días que, bueno, estamos seguros que le vamos a agregar mucho valor y obviamente también con nuevo formato, nuevos contenidos. Correcto, por eso hoy no ven invitado porque dijimos, ¿quién más experto que nosotros para hablar de este tema? ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Arturo? Hoy vamos a hablar de los seguros de gastos médicos mayores o por qué es importante tenerlos, ¿no? Correcto. Entonces, esto es algo que, gracias a Dios, esto, por ejemplo, Vic, se grabó antes de pandemia, no sé si recuerdas. ¿Va? Ah, sí, o posterior, poquito, ¿no? Y algo que hemos visto, Víctor y yo, a raíz de esto, es que, gracias a Dios, ya hay una mayor cultura de tener un gastos médicos. ¿Por qué? Pues obviamente lo que vivimos no se le desea a nadie, pero hubo casos millonarios en gastos. Correcto. No, y a ver, hubo casos millonarios que se pudieron cubrir. Sí. Y hubo, a ver, güey, yo sí quiero recalcar, güey, yo tuve el caso con un cliente que yo sí creo que hubo una diferencia entre que tuviera atención pública, que fue el caso de mi cliente, porque no era mi cliente de gastos médicos, era mi cliente de seguro de vida, y hubo una diferencia entre que se atendía en público que en privada, que le costó la vida, güey. Entonces, Fíjate. yo sí creo que, güey, digo, no tengo conocimientos médicos ni nada, pero estoy seguro que fue factor, güey. O sea, duró 3 días, güey. A ver, entonces empecemos con la pregunta de ¿por qué tener un seguro de gastos médicos mayores? La ¿no? vi y dije, Sí. ¿por qué no? Exactamente. Entonces, ¿por qué tener un seguro de gastos médicos mayores? A ver, partamos por la definición. Saben que yo soy el técnico de este programa. Entonces, no es más que un contrato que da la aseguradora mediante el cual Víctor quiere un seguro de gastos médicos. Entonces, Víctor paga una prima, que es lo mismo que un costo, cada año. Y a cambio, la aseguradora se compromete que si Víctor requiere una atención médica en un hospital privado, le va a pagar, obviamente con ciertos conceptos que Víctor también tiene que pagar, Correcto. hasta 150 millones de pesos. Exactamente. ¿Sale? Entonces, esto es un seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Muy similar, lo voy a decir así coloquialmente, al seguro de auto. Sí, ¿no? creo que la gente está más familiarizada con los seguros del coche, conocen el concepto, por ejemplo, más con el deducible y así, pero ese llega a ser un colmo, ¿no? O sea, hay una mayor cultura de asegurar el coche que de uno como persona, ¿no? O sea, Sí. asegurar los fierros y no te aseguras tú como persona. Y creo que tenemos que seguir empujando porque a pesar de que, como bien dices, post-pandemia hay una mayor prevención, seguimos muy abajo a nivel mundial. Creo que ahorita el dato va como en 8% de la población en México. Sí, de lo contratado por ellos. Ya obviamente ya cada vez más empresas Lo ofrecen. les dan esta prestación, pero bueno, eso es un seguro de gastos médicos. Ahora, ¿por qué tenerlo? Muy sencillo, porque esto es algo que puede implicar la vida o la muerte. ¿Y a qué me refiero? Creo que ni tú ni yo tenemos un favoritismo por hospital público o privado. ¿Estás de acuerdo? No. Si nos preguntan a nosotros cuál es el mejor hospital privado, va a ser un depende también, ¿no? Depende de tu especialista, depende del equipo que tengan, pero lo que sí es un hecho es que
el sistema público de nuestro país, que es mejor que el de Dinamarca. Ese es el expresidente. Sí. La verdad es que no puede garantizarte que tenga la infraestructura, el espacio para atender toda la demanda de médicos. Te voy a platicar el caso rápido de mi abuela. Mi abuela falleció por no tener un seguro de gastos médicos. Yo antes no era O sea, asegurador. tú también lo atribuyes Sí, a eso. ¿por qué? Lo que pasa es que ella necesitaba estar en terapia intensiva y estuvo, como no había espacio en terapia intensiva en el hospital privado, un hospital público de aquí de Guadalajara, la tuvieron 4 días en urgencias. No es lo mismo. No es lo mismo, ajá. No es lo mismo para nada, ¿no? Entonces, si quieres salvaguardar tu vida, una mejor atención médica, hay que voltear a ver el sector privado, ¿no? Exactamente. Y pues el sector privado es muy caro. De hecho, ahí les va, y digo, con esto quiero complementar lo que tú dices. Creo que los médicos, tío, tú y yo tenemos muchos amigos y clientes. De hecho, un episodio antes tuvimos a una doctora, ¿no? Que se enfoca en lo privado. Los doctores suelen ser los mismos, güey, los que están en el IMSS que los que están en lo privado. Entonces, no es un tema de la capacidad o la capacitación del médico, es un tema de la capacidad de la institución. O sea, tienen un problema de demanda, güey. El IMSS es la opción para el 92% de la población en México, güey. Entonces, se va a priorizar por, güey, quién viene peor, ¿no? O sea, que, oye, pero tengo apendicitis, sí, carnal, pero nos acaba de llegar un compadre que está en una peor situación que tú, entonces espéranos un poquito con tu apendicitis en lo que atiende este compadre. Entonces, no es que el médico sea malo, no es que el IMSS sea malévolo, no, es un problema de demanda. Entonces, si hoy tienes la capacidad, yo creo que es una responsabilidad, o sea, casi haz patria, güey, y ten un gastos médicos mayores para que le dejes el espacio a quien de verdad es su única opción. Exacto. Y no, y te voy a decir algo súper importante. Un seguro de gastos médicos, digo, creo que siempre se puede presupuestar. Sí se puede presupuestar. Ok. En la mayoría de la población, ¿no? Diga lo que digan. Porque sabes que se puede jugar con varias Hablas cosas que vamos desde a tu platicar. privilegio. Deducible, coaseguro. Pero una enfermedad crónico-degenerativa no. Y yo algo que siempre le digo a mis clientes, Vic, cuando tengo una cita es, tú me lo estás diciendo ahorita de que te le estás pensando si quieres un gastos médicos o no, porque ahorita estás sano. Sí. Dímelo cuando estés enfermo y cuando te manden en el hospital público a esperarte porque no hay el espacio suficiente para ti. Y también, ahorita que hablabas de responsabilidad, van a haber personas que sí van a pagar por tu enfermedad si tú no lo puedes solventar. Exactamente. O sea, que es a lo que voy. ¿Cuántos casos no te ha tocado ver de los papás, los hermanos, familiares Los amigos, directos? de que ármate la vaquita, güey. y cosas así, ¿no? Historias en Instagram, ¿no? De que, oigan, esta persona está enferma, no tiene el recurso económico. Estamos haciendo una rifa porque fulanito le dio cáncer, no sé qué. Y, o sea, ojo, sé que ya en ese momento, pues, es la mejor intención del mundo y así, ¿no? Pero había un previo que Exacto. se Entonces, pudo haber evitado, ¿no? Ese es el porqué. Partimos para no perder patrimonio ni tú ni tus seres queridos. Ahora, Vic, pues ya, ¿cuántos años llevas tú como asesor? Ya me perdí, creo que en los Ya 8. En junio cumplo 10, güey. 10 años. Ajá. Ay, oye, platícame con estos casi 10 años de experiencia. ¿Cuál es el caso del que más te acuerdes? El caso, ay, vas a decir otra vez, el caso más caro que yo he tenido, que por cierto les mando un saludo a sus papás, pero fue el de Alina. Alina, ¿no? claro. Ajá, que digo muy rápidamente, fue una bebé que durante todo el embarazo todo transcurrió normal, y al momento del nacimiento tenía una condición de ser hermafrodita. Yo en ese momento juraba que era un mito urbano, ¿no? Claro. Y digo, para quienes no sepan, es cuando naces fisiológicamente con ambos sexos, pero eso quiere decir que te quedaste a la mitad de muchas cosas, o sea, que tu intestino, en este caso el de Alina, no estaba completo, y tenía múltiples problemas, y pues fueron cirugías, tratamientos, 40 días de hospital, No o sea, manches. en cuanto nació, y digo, para que te des una idea, normalmente el día de incubadora aquí en Guadalajara más o menos te cuesta como 25,000 pesos, güey. Claro. ¿No? O sea, el solo estar el bebé ahí acostadito, güey, ¿no? Si le sumas estudios y cirugías, sí, en ese momento, que ha sido mi caso más caro, pagamos 2 millones de pesos en 40 días. No manches. Ajá, que digo, afortunadamente todavía una prevención, ¿no? Pero luego, posterior a eso, pues hubo Oye, más ahorita gastos. que tocas el caso de Alina, que sí se ha mencionado en 2, 3 episodios de La Oveja, me gustaría tocarlo con el archivo, en la aseguradora con la que principalmente colaboramos Víctor y yo, saca un archivo cada año de cuáles son sus casos más costosos, ¿no? Correcto. Entonces, si estás escuchando este episodio por Spotify y tienes la oportunidad de meterte a YouTube, métete en este momento a YouTube para que veas esto, ¿no? Te esperamos. Entonces, estoy compartiendo ahorita pantalla y estamos viendo los 50 casos más costosos que pagó esta aseguradora en el 2023, ¿no? Y pasamos al caso 50 y el caso 50 fue una cirrosis,
sale muy común, Ok. que es la persona, o bueno, el gastos médicos llegó a pagar 3 millones, poco más de 3 millones de pesos. Y Poco fue aquí más en de 3 Jalisco, millones ¿ya 200, y viste? fue aquí en Jalisco. ¿Sale? Es Entonces, el 50. es el 50, ¿no? Y ojo, también, si nos vamos del 51 para abajo, pues ya se van haciendo más comunes, ¿no? En costos. Sí, sí, sí. Ahora, vámonos a los casos extraordinarios. Si le vamos dando para arriba, estamos viendo 6, 7, 8, se empiezan a disparar a 20. Y No había nos visto el vamos, uno, ¿eh? y a lo que yo quiero ver, justo, quiero llegar al caso más costoso. ¿Qué edad de asegurado ven ahí? 7 años, ¿no? Correcto. Entonces, ¿qué quiere decir Una esto? niña De hecho, de 7 años. en los primeros, en el top 5, todos son menores. Eso está cañón, güey. Eso está muy cañón, ¿no? Todos son menores y estamos viendo que son casos de más de 40 millones de pesos. De hecho, el más costoso que pagó esta aseguradora en el 2023 fue de Sí. poco más de 70 millones de pesos. Hay días que no los gano, güey. ¿Estás de acuerdo, güey? Entonces, ponte a pensar, ¿qué porcentaje de la población tiene la capacidad económica para pagar estos 70 millones de pesos de su hijo o hija? Güey, ¿Sabes? sí. Y te cambio la pregunta. ¿Qué porcentaje de la población que sí tiene la capacidad económica se quiere gastar 70 millones en una No. enfermedad? Entonces, pues bueno, con esto vamos a que un gastos médicos siempre te va a salir mucho Sí. más barato. De hecho, yo quiero que vean una tendencia aquí y se los quiero compartir porque de repente, a ver, y lo voy a decir, digo, hablando, sin hablar rango de precios, pero asegurar a un recién nacido suele ser costoso, ¿no? Si lo comparas contra un hombre de 30 años, un bebé de Es correcto, recién es más nacido caro. cuesta casi lo mismo o más caro, ¿no? Sí. Y mucha gente de repente es como, es que el pediatra me dijo que está sano, entonces, y es un bebé. Entonces, no hay necesidad de asegurarlo. O sea, creo que ustedes ven el archivo que compartimos en YouTube y los 5 casos más caros tienen edades 7, 8, 2, 0, 4 años. Y todos se gastaron más de 40 millones de pesos. Entonces, sí, el resto de los casos, por probabilidad, por estadística, probablemente vayan a ser personas mayores. Sí. ¿Ok? Pero entonces aquí yo con lo que me quedo, o sea, quitando las estadísticas, el resumen de esta tabla para mí es como, sí, la probabilidad es que entre más grande seas, es más probable que te enfermes. Es correcto. Pero si te llegas a enfermar de morro, te va a costar más caro que a todos, güey. Entonces, tu papá, a ver, tu hijo no se puede contratar un gastos médicos mayores. Entonces, tu papá, encárgate de eso, por favor. Porque, digo, ojalá y no, pero te puede pasar una situación así, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, creo que ya dimos argumentos suficientes para contratar un gastos Solo médicos. quiero que leas cómo se llama, qué enfermedad le dio a este niño, para los que nos están... No sé cómo pronunciarla, Ándale. pero la pueden ver ahí en YouTube. Mucopolisacaridosis, eso tuvo el caso más caro el año pasado. Como mi tío. Entonces, entonces vamos a la siguiente pregunta de, ok, necesito un gastos médicos mayores que me cubre, ¿no? Porque luego también otro error que a veces, hay que aceptarlo, Víctor, muchas veces nosotros lo ocasionamos, es, te cubre todo. Sí, de que... Todo te cubre, Sí. ¿no? Tú teniendo póliza, date. Es correcto. Entonces, voy a hablar de lo más común y voy a hablar de un ejemplo como una apendicitis, que es de lo más común que llega a suceder, Sí. ¿no? Entonces, muchas veces nosotros pensamos, también caemos al extremo de que hasta que me esté muriendo, me va a entrar la póliza a cubrir. Muchos de los casos, una apendicitis, tengo un dolor de estómago, entonces voy con mi gastroenterólogo de confianza, ¿no? Correcto. Ya desde ahí tienes un costo por pagar. ¿Qué cosa? La consulta. Sí. Entonces el gastroenterólogo te dice, oye, ¿sabes qué? Necesito que te hagas un estudio de laboratorio, que es un ecoabdominal, para ver qué es lo que tienes. Obviamente el laboratorio también te va a cobrar, Ok. ¿no? Hago una pequeña pausa. Desde la consulta, acostúmbrense a facturar todo. ¿Por qué? Porque un gastos médicos, desde el primer gasto, cuando hay un diagnóstico, se llega a cubrir. Entonces, simplemente porque es algo que muchas veces Sí, no claro. lo hacen, ¿no? Pienso que va a ser una infección estomacal, entonces no lo facturo. Sí. Y fui a farmacias del ahorro y no pedí factura, no pedí ticket. Acostúmbrate a facturar, ¿no? Entonces ya te hacen el estudio de laboratorio y, ¿sabes qué? Tienes una apendicitis, Vámonos a quirófano. vas al hospital y en el hospital son 3 conceptos principales los que te cobran. Durante la cirugía, que es obviamente utilizar todos los aparatos del quirófano, lo que lleguen a utilizar de medicamentos en mi quirófano, el médico con todo su equipo médico, Sus también honorarios. como mencionábamos, el episodio anterior trajimos una doctora y pues el médico no va a intervenir solo, no va a llevar a su anestesiólogo, a su médico ayudante, entonces todos te van a cobrar honorarios médicos, ¿sale? Pasas al cuarto y bueno, si no es terapia intensiva, que eso es otro rollo, nosotros hemos pagado
más de 100,000 pesos la noche en terapia intensiva. Y tengo colegas que han pagado más de $500,000 la noche La noche, güey. en terapia intensiva. Ahora, eso nunca ha tenido el caso, ¿eh? Está cañón, ¿sale? Ok. Pero si te mandan a cuarto, a habitación, pues solamente la habitación te la van a cobrar con todos los medicamentos que te estén poniendo intravenosa, ¿no? Sales del hospital y piensas que ahí se acabó el gasto. No, carnal. No, pues de hecho antes de darte, cuando te dan de alta, el médico te deja una receta de medicamentos que tienes que ir a abastecer. No, y A la probablemente farmacia. consultas postquirúrgicas. Y consultas posquirúrgicas, ¿no? Y ahorita hablé de una apendicitis, hablemos sí. de rodilla, No, una cirugía de rodilla, rehabilitaciones. rehabilitaciones, fisioterapeuta, ¿no? Ujú. Entonces, todo esto te llega a cubrir el gastos médicos mayores hasta que eres 100% dado de alta, pero bien importante, un diagnóstico, ¿no? Exacto. Tiene que haber un diagnóstico, que un diagnóstico puede ser una enfermedad o un accidente, porque también me imagino que te ha tocado el caso, Vic, de, oye, fui con mi pediatra Ajá. a poner la vacuna a mi bebé, Y le pregunté. ¿me lo cubres? Ajá. Eso no se cubre. Sí, ¿sale? no. O sea, todo lo que sea preventivo no cubren los gastos médicos mayores. Y tiene que haber, pensé que ibas a aplicar otro ejemplo, pero de repente hay gente que tiene días mareado, güey. Y le pregunta al pediatra de su hijo, oye, ¿qué me recomiendas? Que, tómate esta medicina. Y sí, no, güey, te la está recetando un pediatra. Tienes que ir a un especialista de lo que... Y hasta que demos con bola, como dicen, no, o sea que, este es tu diagnóstico, todos los gastos relacionados con ese diagnóstico te los va a cubrir, porque de repente hay enfermedades muy complejas, güey, que tú puedes pasar por el neuro, por el gastro, Claro. por el neumólogo, y hasta que alguien le atina, entonces el resto de los que gastaste, esos no serán cubiertos porque digamos que no hubo un diagnóstico en función a su especialidad. Totalmente. Va. Entonces, esto es lo que te llega a cubrir una póliza tradicional de gastos médicos mayores. Ahora, pareciera muy complejo, ¿no? Pero pues vamos a hablar de los conceptos más importantes que sí o sí debes de conocer de tu seguro de gastos médicos mayores. Y creo que son 3 principales los que debes de conocer. Deducible, coaseguro y suma asegurada. Correcto. ¿Qué es el deducible, Vic? Deducible a mí me gusta definirlo como el cover que tienes en el hospital. Sí, ¿no? es correcto. O sea, es lo primero que te van a pedir que pagues en cuanto ingreses a un hospital, ¿va? Y ese monto lo vas a pagar y ya el resto, la aseguradora, ese más el coaseguro, y el resto ya se va a encargar la aseguradora. El deducible, tú lo vas a elegir desde el momento de contratación. Entonces, eso es muy importante. Digo, no sé si nos vayamos a meter en ese tema ahorita, pero entre más bajito sea tu deducible, más alto va a ser el costo de la Totalmente. póliza. Entonces, vas a poder jugar ahí un poquito con eso, pero desde el día 1, tú vas a saber cuánto vas a pagar de deducible, sea apendicitis o sea el cáncer más rudo de tu vida. Sí, ¿ok? o sea, es como me gustó mucho la definición, es el cover o el ticket que tienes que Exacto. pagar para que entre, ¿no? Ahora sí, el coaseguro. ¿Qué es el coaseguro? Es un porcentaje del total de gastos que tú también vas a pagar, ¿no? Correcto. Descontando el deducible. Ahorita vamos a poner un ejemplo. Ejemplo. Pero ahorita ponemos un ejemplo, más que hablar es una asegurada, pero quédense con esto, es descontando el deducible, el porcentaje que tú vas a pagar. Un coaseguro creo que estamos muy acostumbrados al 10%, ¿no? Entonces, Es lo más el 10% común. es lo más común que vas a encontrarte en coaseguro y deducible es, híjole, ahí sí varía muchísimo, ¿no? Hemos visto que asegurados tienen desde 15 a 20 mil y pues hay pólizas que yo recomiendo personalmente, y ahorita voy a decir en qué casos, que tengan deducibles de 70, 80, 90 80,000 mil pesos. pesos, ¿no? Y suma asegurada es la cantidad de dinero que te va a cubrir la aseguradora por padecimiento, ¿no? Exacto. Entonces, hay sumas aseguradas que, por ejemplo, nosotros con la que principalmente trabajamos son 150 millones, ¿no? Correcto. Por padecimiento. Si tú, Víctor, dirá, Dios no quiera, toquemos madera No hay en todos madera, lados. no hay madera. No hay madera, mijo, pero... Pásenme un corcho. pásame, Chuy, no te creas. Pero pues, si tú tienes cáncer, diabetes e hipertensión al mismo tiempo, tienes 150 millones por cada una, Correcto. ¿no? Entonces, vamos a hablar de 2 ejemplos muy claros, ¿no? Supongamos que yo tengo una póliza. Yo escogí un deducible de 30,000 pesos, un coaseguro del 10% topado a 50,000, ¿sale? Y tengo una suma asegurada de 150 millones. Correcto. Con estos datos, Arturo tiene una... Voy a ir haciendo el cálculo aquí. Para sí, los que una nos están hernia, viendo. ¿no? Tiene una hernia, ya pasamos, ahorita hablamos de periodo de espera, tengo mi antigüedad, todo. Tengo una hernia que me costó 230,000 pesos Correcto. mi cirugía, ¿sale? Va. De esos 230, ¿qué tengo que pagar primero, Víctor? Cover, que es Deducible, deducible. 30,000, ¿no? Va. Entonces pagué 30,000. 230 menos 30, porque dije que tengo que restarlo. ¿Me quedan cuánto? 200,000 200,000 pesos. De esos 200, yo voy a pagar 10%, que es mi coaseguro, que nos dan otros 20,000 pesos. ¿no? Correcto. Entonces, si yo sumo 30
más 20, Arturo en total terminó pagando 50,000 pesos, pero soy más rápido en mi mente que tú. Sí, con güey, los a ver, dedos, te me güey, tardé está un chingo cabrón. en escribir. Y el seguro me pagó 180,000. Ok, correcto. Aquí lo que les pregunto es, ¿qué prefieren? ¿Pagar 50 o pagar 230? ¿No? Exactamente. Ahora vámonos a un caso fuertísimo que puede ser un cáncer 5 millones de pesos. de 5 millones de pesos, ¿no? De estos 5 millones de pesos, ¿cómo funciona mi póliza? Sigo pagando mis 30,000 de deducible, Correcto. pero ni me esfuerzo en hacer cálculos de cuánto es el 10% de 4,970,000. No, porque desde el principio les dije que hay un tope. Y eso es lo padre de las pólizas de gastos médicos. El coaseguro, depende de la póliza que hayas contratado aseguradora, tiene un tope. En este caso hablé de 50,000. Entonces yo ya puedo tener una enfermedad de 1, de 5, 50 o de 100 millones de pesos y lo máximo que pago de coaseguro son otros 50. 50 más 30, yo pago 80, ese es mi tope, y la aseguradora me va a pagar 4,920,000, ¿no? Correcto. Y ahí es donde yo digo, 80,000 pesos es más fácil de conseguir que en 5 millones, y 80,000 pesos no me va a hacer perder tanto patrimonio. Los juntas, sí, correcto, güey. Se arma ahí la vaquita. Sí, y este es el miedo que a veces mucha gente tiene porque esto para que lo sepan, en su póliza, si la van a revisar en su casa, sean o no nuestros clientes, su deducible siempre va a ser un monto fijo y lo van a ver en su contrato. Y el coaseguro siempre viene expresado en porcentajes, siempre. No van a encontrar una cantidad, van a encontrar 10, 15, 20%, pero sobre todo busquen ahí en su póliza cuál es el tope. Y sumen ese tope más el deducible y digamos que eso es lo que ustedes pagarían máximo. Así Exacto. la aseguradora se gaste millones y millones. Ahorita millones. vamos a hablar, justo cuando hablemos de la importancia de asesores seguros, les digo por qué yo a veces recomiendo deducible más alto, ¿no? Pero quiero hablar de dos conceptos súper clave que no mencioné. Quería hablar del ejemplo que es nivel hospitalario y periodos de espera. Correcto. ¿Sale? Y a ver, importante, ya hay muchos tipos de pólizas de gastos médicos, ¿no? Pero las tradicionales, digamos que tú lo que haces es casarte con un nivel hospitalario, ¿no? Las aseguradoras clasifican a los hospitales muchas veces no entre qué mejores aparatos tengan, sino qué tan caros Correcto. llegan a ser, ¿no? Sí, Entonces, algo que me pasa comúnmente es, pues yo a veces presento el gastos médicos del nivel hospitalario intermedio Ok. y el avanzado. Y muchas veces dicen, no, yo quiero intermedio, pero el avanzado pues me la puedo aguantar. Y yo lo que les digo es, antes de presentarte cualquier cosa es, ¿cuáles son los hospitales privados más cercanos a tu casa o a tu trabajo? Ese es el gran parámetro, de hecho. El que ¿Sabes? ¿Por qué? Porque no te vas a pensar enfermo, repito, vuelvan a decírmelo enfermos, ¿no? Oye, déjame me checo en mi directorio médico, le hablo a Víctor a Exacto. ver cuáles son los hospitales que me cubren. Tú vas a correr al hospital A de donde tu te salven, casa. güey. A donde te salven la vida, Sí. ¿sabes? De hecho, un ejemplo que me gusta hacer mucho aquí en Guadalajara, para los que están aquí, bueno, para quienes sepan, el sur de Guadalajara es un caos, ¿no? O sea, en Sí. cuestión de tráfico. Y solamente hay un hospital grande privado, ¿no? Que es el Puerta de Hierro Sur. Entonces, de repente, y bueno, ahí vive una población enorme de tapatíos, ¿no? En el sur. Y hay muchos, resulta que ese hospital está en el nivel intermedio o más alto de la mayoría de las aseguradoras. Y hay personas que nos buscan a nosotros como asesores y nos dicen, oye, a mí véndeme el del nivel más bajo para que la póliza sea lo más barato posible. No, compadre. Si tu cliente vive en el sur o tú, persona que nos está escuchando, vives en el sur, de verdad, o sea, no puedes no tener acceso a ese hospital, por ejemplo, ¿no? Porque, te lo juro, hoy me lo estás diciendo sano, en una cita, entre tú y yo, todo está en orden. Quiero ver que tu niño se caiga y le esté pasando algo a tu hijo o a tu Y aguántame esposa. que hay un choque, hijo. Exacto. Hijo, aguántame porque contraté el hospital que está a 2 horas. Entonces, claro que debe ser un punto de consideración y de referencia, como bien decías. Totalmente, ¿no? Y periodos de espera. Esto es algo fundamental. ¿Cuándo debiste haber contratado tus gastos médicos? Ayer. Y si no, contrátalo hoy. ¿Sale? ¿Por qué? Porque hay ciertas enfermedades que tienes que rebasar, en la mayoría de las aseguradoras, 2 años para que se empiecen a cubrir. Ejemplo, yo les puse ahorita el ejemplo de la hernia y les dije, aclarando, yo ya tengo la antigüedad. Hernia, aparato reproductor femenino, ácido pépticas, columna, rodilla, entre otras. En la mayoría de los casos tienen 2 años que te tienes que esperar. Víctor, Correcto. si tú hoy te contratas tu póliza y en febrero tienes una hernia, güey, no te la voy a cubrir. Sí, porque apenas llevas 4 meses. 4 con tu meses. póliza. Tienes que rebasar 24 meses, un día, Exacto. para que se pueda cubrir. Sí, sí, sí. Y normalmente las aseguradoras hacen esto. A ver, la perra no era brava, la hicieron, Claro. básicamente, ¿no? O sea, y era muy común, desgraciadamente, hace algunas décadas, que la gente contrataba, sabiendo que tenía cierto padecimiento,
lo ocultaban y luego, como el ejemplo que me pones, 4 meses después mágicamente apareció una hernia, ¿no? Entonces, las aseguradoras, al empezar a darse cuenta de este tipo de padecimientos que sabía que la gente ahí se los había reservado, empezó a poner un periodo de espera. Difícilmente una hernia, un problema con el aparato reproductor, etcétera, no te vas a aguantar 2 años, ¿no? Entonces, normalmente, sabemos que existen casos que de manera muy, desgraciadamente, pero también de una manera muy honesta, pues sí pasó en 4 meses la hernia, güey, ¿no? Y sorry, ¿no? O sea, no es por mala onda, pero por algo las aseguradoras tienen estos periodos de espera. O sea, las aseguradoras hay una ley del contrato del seguro y se han llenado de condiciones, no porque no quieran pagar, ni mucho menos, sino porque también ha habido abuso de varias figuras, ya sea médico, ya sea cliente, ya sean hospitales, ¿no, güey? Y también asesores, ¿sabes? Y también asesores, ¿sabes? Sí, Entonces, pues justo, ahora quiero hablar del rol del asesor en este episodio, güey. ¿Por qué? Tú te puedes meter a internet y puedes buscar gastos médicos mayores y tú lo puedes contratar de manera individual. Hay muchas plataformas que ya lo hacen, claro, ¿no? Pero me gusta mucho la definición que tienes del asesor, ¿no? Que es el intermediario perfecto. Correcto. ¿Sabes? O sea, que es el intermediario entre el médico, la aseguradora, el hospital, el cliente y que te facilita todo esto, ¿no? Y también, obviamente, con la experiencia que tiene, pues ya te puede dar ciertas recomendaciones en tus renovaciones, en también cambios hospitalarios que muchas veces no se mencionan públicamente, sino que te tienes que meter o a la plataforma o preguntar al asesor, ¿no? Correcto. Entonces, yo voy a hablar del caso del deducible rápidamente, ¿no? Yo en lo personal vi que a personas que tienen arriba de 50 años, güey, yo ya les pongo el deducible más bajo, yo creo que es 40,000, güey. Ok. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque realmente la póliza ya se llega a encarecer muchísimo. ¿Qué es más probable? ¿Que utilices tu seguro en los 20 o en los 60? En los 60, ¿no? Entonces, obviamente la aseguradora te va a cobrar un costo mayor, ¿no? Correcto. Yo prefiero, y vamos a hablar de un caso, el caso de los 5 millones, ¿no? Ok. Que tú tengas un deducible de 50,000, sabiendo que lo máximo que pagas es deducible de 50,000, y en este caso que hablamos tope coaseguro 50,000, que pagues 100,000 pesos. Correcto. A que no tengas gastos médicos y que pagues los 5 millones. Sí. Entonces yo siempre le pregunto a la persona, ¿cuánto puedes pagar este año? Ok, es lo que puedes pagar. Te puedo dar un deducible de 50,000, lo máximo que pagaré es un 100,000. ¿Los puedes conseguir en caso de enfermarte? Sí, vamos dándole con esta póliza. Sí, no es una mala idea. De repente a veces la gente se siente incómoda, por ejemplo, en tener deducibles tan altos porque la póliza se vuelve barata, vamos a llamarle, ¿no? Y mucha gente como que dice, ay, no, pero pues yo sí puedo pagar más, ¿no? Etcétera. Miren, les voy a pasar una recomendación más que como de seguros, como de finanzas personales. El deducible que ustedes elijan, que sea una cantidad que habitualmente tienes cash guardada, disponible en un fondo de emergencia entre tú y tu pareja, entre tú y tus papás. Exacto. ¿Va? Si no tiene, porque de repente, y eso sí lo quiero mencionar, Arturo, porque probablemente vas dirigido a un mercado que de repente sí tiene siempre 70,000 pesos. Hay gente que no tiene 70 siempre, güey, ¿no? Entonces, ellos, sí, les va a salir más cara su póliza, pero que tengan el deducible más bajo posible para que si se enfermen, sí cumplan con su parte y la aseguradora con la suya. A ver, eso es algo que mencionas muy importante. También tú, chavito, te lo digo desde ahorita, tienes 25, 30 años y te quieres poner deducible 50, dude. Sí, no, o sea. No lo hagas, ¿sabes? O sea, para ti no. Sí, para ti no. Y antes de pasar a la siguiente sección, pues vamos hablando de costos, vamos hablando de precio, ¿no? Correcto. El precio de gastos médicos puede variar muchísimo. Ya hablamos de muchos factores, ¿no? Pero puede variar, chéquense, entre aseguradora, pueden variar entre deducible, puede variar entre producto de nivel hospitalario. Sexo. Importante, edad también. Entonces, vamos a hablar... Generales, ¿no? Vamos a hablar aseguradora general, primero entre 20, 30, ¿sale? Estado de Jalisco. Sí, ¿va? Vamos a mencionar. Sí. Te puedes encontrar pólizas desde 1,500 hasta 2,500 pesos al mes. Sí, correcto. O sea, digo, vamos haciéndolo mensual, ¿no? Deducibles de entre 20 y 30,000 pesos. Correcto. ¿No? A ver, vamos a hablar de deducible 20, 30,000 pesos igual. Estado de Jalisco, una persona en sus 60s. Híjole, aquí ya sí varía mucho, pero... Pueden dar entre los 40 y los 70,000 pesos, al año, ¿no? Sí, estamos hablando más o menos de 3,500 a 6,500 pesos al mes, ¿no? Entonces, correcto. Con eso recalcamos de lo más importante, acérquense con su asesor, platíquenle con él, sean bien honestos, es algo que pedimos Víctor y yo desde nuestra cancha.
para poder darles la mejor recomendación en gastos Correcto. médicos. Y antes de que hagan corajes, es importante que sepan, independientemente de la edad, las mujeres suelen ser más o menos un 30% más caras que los hombres. ¿va? Correcto. Y esto es por estadística. Se enferman, digo, y no es un tema de nada. O sea, por estadística se enferman más. De hecho, yo ¿no? tengo la estadística. Del 100% de los siniestros que paga una aseguradora, el 65% son mujeres. Ok, en gastos médicos, En ¿no? gastos médicos ¿Tienes el mayores. dato de vida? No sé de vida. En vida nosotros, hombres, somos más caros porque básicamente ¿cómo se dice correctamente en redes sociales? Nos desvivimos más rápido. Más rápido, ¿no? Entonces, mujeres enferman, nosotros nos desvivimos. Ese es también importante considerar. También, obviamente, si la mujer está en una etapa de maternidad reproductiva, pues aún más caro, ¿no? Correcto. Ahora, Vic, pues para no seguir hable y hable nosotros, pues vamos a pasar al preguntadero. Venga. Y queremos escucharlos ustedes. Sé que por ahí tienes algunas preguntas. Correcto. Entonces, ¿qué nos preguntaron? Mira, nos pregunta nuestro amigo Chuy Padilla. Si ya tengo un antecedente y mi empresa me da seguro, ¿me lo van a cubrir? Adelante. Ok, va. Si en este caso en específico, Chuy, si tu empresa te lo dio, estamos hablando de un seguro colectivo, sí te van a cubrir el padecimiento, ¿va? Normalmente los seguros colectivos suelen no tener preexistencia. O sea, tú puedes llegar y decir, oye, ya traigo este cotorreo, y te dicen, bienvenido a la empresa, ten tu seguro y mañana te puedes empezar a ir a atender, ¿no? En el caso en específico de Chuy, ¿qué pasaría si tú quieres contratar un seguro individual? Se le llama endoso de exclusión. ¿Sale? Exactamente. Endoso de exclusión es, pónganse a pensar por parte de la aseguradora. La aseguradora va a aceptar Es algo negocio. que sabe que va a pagar más de lo que va a recibir. Claro que no. Entonces, si Chuy ya tiene una cirugía previa en la rodilla, sabemos estadísticamente que no vas a necesitar una, van a necesitar 2 o más a lo largo de tu vida, ¿no? Entonces, lo que te va a decir la aseguradora es, ok, sí te cubro todo, Chuy, menos la rodilla izquierda, porque incluso te dicen cuál es, ¿no? La izquierda. Derecha. No, o sea, la izquierda porque en esta tuviste este acontecimiento. Nada más quiero mencionar algo de los colectivos. También depende mucho del colectivo, ¿no? ¿A qué es a lo que yo Sí. voy? En enfermedades preexistentes, que así se le llaman, lo que tiene hecho un padecimiento que existió antes, muchos sí lo llegan a cubrir, pero también te piden un periodo de espera. Sí, que ¿Sale? normalmente va a los 4 años. 4 ¿no? años, ¿no? Entonces sí te lo llegan a cubrir. Cuando las aseguradoras desde un inicio individual te dicen, no, es nosotros sí, pero te tienes que esperar 4 años para que pues obviamente no salga tan caro de un inicio. Correcto. Y ojo, y sí les recomendamos que cuando ustedes, clientes o personas, sean conscientes de que tienen un padecimiento y se lo declararon al asesor, porque se vale decirlo, revisen ustedes como personas, sean responsables de su póliza. Obviamente el asesor es un gran intermediario, pero ustedes también sean responsables y revisen que efectivamente tengan o no tengan los endosos que ustedes le comentaron al asesor, ¿va? Porque si Oye, no se pueden llevar una mala sorpresa. Tapo, porque acabas de traer algo bien importante. ¿Y qué pasa si Chuy piensa él, oye, pues no se lo declaro? Sí. Aquí, No se lo voy a aquí. declarar, ¿no? La verdad, y la realidad es que muchas de las aseguradoras, un cliente como Chuy, que digo, no sé qué edad tenga Chuy, ya le estoy poniendo 25 años, pero pon tú que tenga 25 años y que no te haya declarado nada de riesgo, no le van a pedir exámenes médicos. Es un contrato de fe. Es correcto, es un contrato de fe, ¿no? Pero ¿sabes a quién no le va a mentir? Al médico. Porque imagínate que Chuy, y esto sí es un caso que puede pasar, Sí. para al hospital a los 5 años. Por apendicitis. Apendicitis. Y el doctor le pide un historial clínico, ¿no? Exacto. Oye, Chuy, platícanos todo lo que has tenido en historial clínico, porque a él no le vas a mentir porque te va a meter sustancias. Exactamente. ¿Sabes? Entonces, no, pues doctor, fíjate que hace 7 años tuve una cirugía de rodilla. O soy hipertenso, güey. algo así. ¿Qué crees? El doctor está obligado a compartírselo a la aseguradora y la aseguradora te puede no solamente no pagar, rescindir el contrato, que significa ya nunca te vuelvo a dar. Correcto. gastos Y ojo, y médicos por eso hicimos mayores, esta diferencia ¿no? de que fue apendicitis y tú le dijiste a tu doctor de que hace muchos años me operaron la rodilla. Aunque no tenga nada que ver uno con otro, si la aseguradora descubre que le mentiste al momento de la contratación, pelas. Así que aguas. Sí, entonces sé que son varias preguntas, Vic. Haznos la última, la que creas que es más importante. Creo Si que no, es- se pueden contactar. Creo que con este sí es un nosotros. tararán, tarán, Ok. tarán, tarán. Bueno, nos pregunta Armando Salgado. Mi esposa ya está Ay, no me quiero reír. Mi esposa ya está embarazada. ¿Puedo contratar un gastos médicos para que me cubran el parto? Si están en YouTube, vean la cara de Arturo. No, pero bueno. Ok. A ver. Ok. Agarra. ¿Qué onda, oxígeno. ¿Qué onda con esto? ¿Puedes contratar, si nos vamos a la respuesta así como objetiva? Sí, puedes Sí puedes contratar un gastos médicos. Ahora, aquí la pregunta que te quiero hacer es, ¿me cubres
el parto, la maternidad de mi esposa? Ni de chiste, ¿va? Eso no va a estar cubierto porque, como bien dice Arturo, tú crees que yo como aseguradora te voy a asegurar cuando sé que el día de mañana inmediatamente me vas a cobrar algo, ¿va? Entonces, no, normalmente los periodos de espera en aseguradoras en función a los embarazos son 10 meses. Algo bien importante, si tú ya estás escuchando este episodio y lo estás escuchando con tu pareja y ya se quieren embarazar, lo que nosotros recomendamos es, en teoría, si el embarazo fuera de las 38 o 40 Lo semanas habitual, saludables, pues sí, espérate un mesecito y los 9 meses de embarazo, pero sabemos que lo normal no muchas veces pasa, ¿no? Correcto. Yo algo que les menciono muchísimo es, si contratan el gastos médicos, y ya cada vez me extiendo más y más y más, contrátalo 7, 8 meses antes, ¿no? ¿Por qué? Porque Antes también... de embarazarte. De embarazarse, ¿no? ¿Por qué? Porque también uno como asesor, que ya nos ha pasado casos, saben que las mayores complicaciones al embarazo son en los primeros 3 meses. Correcto. ¿No? Entonces, ¿qué crees? Me embaracé al mes, ya tenía 5 meses de antigüedad. Ujú. Me embaracé, pero al 6º mes tuve un aborto espontáneo, desafortunadamente. No te voy a cubrir ese padecimiento. Exactamente, sí, o sea, hay que cuidar mucho esa parte. Entonces, como bien dices, si ya están en un tema de planificación familiar, yo les recomendaría contratar y 6 meses después se embarazan. Así ya no vamos a tenemos mucho margen de error, ojalá y no, pero que si el embarazo viene prematuro, si hay alguna complicación, ya cruzamos el periodo de espera. Si ya tienen más de un año con su póliza y aún no están embarazados, ya, tienen campo libre. Denle. Totalmente. Entonces, digo, ya para cerrar este episodio, sí me gustaría concluir mencionando que deben de tener gastos médicos mayores. Todo este programa está enfocado en educación financiera, ¿no? Y hemos traído a muchísimos invitados en negocios, en economía, en inversiones. Y todos te van a decir lo mismo, que dentro de su canasta básica es tener un seguro de gastos médicos Claro. mayores. O sea, todo lo demás se llega a derrumbar ante el accidente, enfermedad tuya o de algún miembro de tu familia. Y con mucho gusto se pueden acercar con nosotros si es que quieren saber más de este tema. ¿Dónde te podemos encontrar a ti, Ya Vic? conocen nuestras redes sociales. Estoy como Víctor Efectivo en Instagram y en TikTok. Y precisamente del despacho, estoy como @raízasesores igual en Instagram y en Facebook. Y en lo personal, se pueden acercar a la cuenta de Arturo VCast en Instagram o en TikTok. Y recuerda que este no es un podcast para que seas millonario. Simplemente no queremos que seas la oveja silana. Vámonos.